Bueno, ya estamos en poder de los neumocitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí está mejor. Creo que todo el mundo no ha ido a la premilitar aquí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿recibieron el documento de insuficiencia respiratoria? Ni lo han mirado su chat, ¿no? Les he enviado al grupo insuficiencia respiratoria, léanlo, que lo que dice ahí es lo que yo les he explicado el otro día, solamente que ahí está en texto. Muy bien, vamos, adelante. Hoy día vamos a comenzar a ver ya patologías. Hemos visto introducción 1, 2, 3, insuficiencia respiratoria, y ya también dijimos en la insuficiencia respiratoria de que la respuesta a todo está en precisamente el concepto: incapacidad del aparato respiratorio de mantener un adecuado intercambio de gases en la ventilación, perfusión y difusión. O sea que lo que tenemos que mejorar es eso. ¿Ya? Y ahora vamos a ver tuberculosis. Tuberculosis, les puedo asegurar de que de los casi 7.500 millones de habitantes que hay, un tercio de esa población mundial está infectada, no enferma, infectada por tuberculosis. ¿De acuerdo? Siempre un mensajito para que no se olviden ustedes de que a veces, el día que viene al caso, atendí uno de los pacientes que atendí esta mañana, fue atendido como 4 o 5 veces por otros colegas, toditos internistas. Paciente de 28 años de edad, sexo masculino, que hace 3 semanas estaba con tos. Pero me gustaría que ustedes siempre se recuerden algo. El problema no comenzó hace 3 semanas. Ustedes han llevado en epidemiología los pródromos de la enfermedad. Y hay que retroceder a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 5, 6, 1 año, 2 años. Nosotros retrocedimos hasta noviembre del año pasado, el 25. Pero ahí seguimos retrocediendo y llegamos a diciembre del año 2024. O sea que este paciente que antes pesaba, su hermano es así, más grande que yo, 1,80 debe medir, 1,85 debe medir el hermano, y los dos de ese mismo tamaño. Pero el hermano pesa 110 kilos y el paciente que yo vi esta mañana pesaba 70 kilos, con chinelas y pantalones. ¿Qué enfermedad puede hacer que en el lapso de 1 año y 4 meses disminuya más o menos unos 40 kilos? Cáncer, muy bien, excelente. Pero el paciente tiene 32 años, como en 28 años. Hay que pensar en tuberculosis, pero también hay que pensar en patología viral, VIH. Tenía VIH. El paciente, yo lo notaba un poco reacio, entonces le dije: escúcheme, ¿qué religión tiene usted? Soy cristiano. Muy bien, somos hermanos en Cristo. Porque es verdad eso, somos hermanos, seamos católicos o cristianos, seguimos siendo hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que usted no me está queriendo contar toda su historia. Es que me da vergüenza. Aquí yo estoy para apoyarlo y ayudarlo en todo lo que usted crea que puedo servir. Había estado recluido en Palmasola, casado, 2 hijos. Entonces, este paciente hace 1 año y 4 meses
ya era portador de VIH, por eso bajó tanto de peso. ¿Por qué me lo enviaron a mí? Porque tenía un derrame pleural. O sea que yo estoy casi seguro de que ese paciente tiene VIH más TB. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer después de hacer la hipótesis diagnóstico, derivarlo al programa para que le den el tratamiento adecuado? Entonces vean la importancia que es hacer la historia clínica retrospectiva, ¿ya? Les puede pasar a ustedes. Muy bien, de nuevo los invito para los que quieran ir en abril de este curso. No es de ultrasonografía ni todo eso, pero es neumología. Ya va a salir el afiche. Muy bien, vean ustedes nuestro hospital San Juan de Dios. Cuando yo llegué en el 86, así era, 85, así era, ¿ven? Un Vivosi salía de la ventana del director. Actualmente, después lo refaccionaron y actualmente era más o menos así. Muy bien, el 24 de marzo de este año, de cada marzo, se recuerda, no se festeja, se recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Ya? Eso es importante. Gracias a qué? A este magnífico hombre, Robert Koch, que fue precisamente el que descubrió el causante de la enfermedad que más muertes ha producido en el mundo entero, que es la tuberculosis, y del cual la población mundial, 1/3 de la población mundial está infectado, no enfermo, infectado, ¿ya? Entonces es importante que ustedes recuerden esto: es un bacilo ácido alcohol resistente, es un aerobio estricto, ¿ya? Y es sensible al sol, a los rayos ultravioletas, pero también a los detergentes y todo eso. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿ya? Entonces, este concepto me gustaría que lo tomen ustedes muy este concepto lo tienen que conocer muy bien. Porque es el concepto que da la OMS. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, curable y social. ¿De acuerdo? Infecciosa porque es producida por un agente infeccioso, el bacilo del Koch. Contagiosa porque se puede contagiar de persona a persona. Curable porque si hacemos un buen tratamiento, el 99.9% de los pacientes se pueden tratar y curar. Y social, ¿por qué? Porque afecta a los estratos sociales más deprimidos. Pero eso no quiere decir que en la clase acomodada no haya TB. Ustedes han debido llevar en semiología lo que se llama las enfermedades de cuello blanco. ¿Cuáles son esas? La diabetes, la hipertensión, ¿no? La obesidad. Les puedo asegurar que todo el tiempo que yo llevo trabajando como neumólogo, yo creo que pasan de más de 50 casos de personas muy acomodadas, portadoras de TB, y no debe ser una vergüenza eso, por si acaso, porque todos nosotros, todos ustedes han sido vacunados contra la TB. Si ustedes se miran en el brazo derecho, ahí tienen lo que en Europa le dicen la marca de los sudacas, ¿no? Así nos dicen. Hay una cicatriz ahí que es precisamente por la vacuna contra la tuberculosis que le han colocado. Cuando vayan a Europa, en el aeropuerto van a ver que le van a mirar el hombro derecho. Entonces, todos nosotros tenemos el bacilo de la tuberculosis en nuestro organismo. O sea, estamos infectados, más no estamos enfermos. ¿Por qué nos vacunan? Porque ustedes ya saben que es la forma de prevenir la forma más grave de meningitis tuberculosa, ¿ya? Meningitis pericárdica. Bueno, en fin, para eso es. Entonces,
los pacientes de cuello blanco, como ser los diabéticos, los hipertensos, los obesos, son pacientes que también enferman de tuberculosis. En la historia, si ustedes buscan en la historia, van a ver que han habido hasta reyes que han enfermado de tuberculosis. Muy bien. Entonces, también la tuberculosis es una enfermedad de denuncia obligatoria. En este momento, y hoy día 6 de marzo, 2 días antes del Día Internacional de la Mujer, se transforman ustedes en agentes de cambio para poder ayudar a hacer el diagnóstico de tuberculosis, ya sea en sus amigos, en su entorno familiar, en el barrio donde ustedes encuentren un paciente sintomático respiratorio. Están en la obligación de ¿qué? De orientarlo para que se pueda hacer el diagnóstico de tuberculosis. Es importante recalcar que la tuberculosis pues, se la conoce desde tiempos inmemoriales. Observen esto que hay ahí, es un camposanto, es un cementerio en un lugar de Bolivia, que no les voy a decir dónde es, donde más del 90% de los difuntos ahí han enfermado de tuberculosis. ¿Ya? Entonces, recuerden también de que la tuberculosis ya fue diagnosticada, no como tuberculosis en esa época, se la llamaba tisis, por este magnífico hombre como es Hipócrates. Antes de Cristo, 460 años antes de Cristo, ya la gente, los médicos de esa época, los filósofos, los entendidos, decían por qué se muere esta gente, porque tiene tos y expectoración hematoica, y entonces la llamaban tisis. Hipócrates en esa época ya tenía conocimiento de esto. De igual manera, en la época de los faraones, imagínense, habían estas momias donde ustedes pueden observar, aquí hay unas imágenes compatibles con ¿qué? Con mal de Pot. Y el mal de Pot es producido ¿por qué? Por la tuberculosis. Acá, en Sudamérica, esto es una chulpa. Ustedes han debido llevar que las chulpas son las personas que metían a unos canastos, tanto en el Imperio Incaico como en otro tipo de, en el Alto Perú, el Bajo Perú, todo ese lado, ¿no? Y enfermaban también y los guardaban, en vez de meterlos en un cajón, los metían en una especie de canasta. Y si ustedes observan este paciente, un niño, con imágenes compatibles con TB, o sea, mal de todo. Pero sorpréndanse, cultivaron ese tejido y después creció el bacilo de Koch en ese tejido, en esos medios de cultivo. Fíjense ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tuberculosis en nuestro medio, en Santa Cruz, en el occidente, a donde ustedes vayan. Ven un paciente con tos, con expectoración, un paciente con fiebre que ha disminuido de peso. Puede ser un cáncer, pero piensen en tuberculosis. Epidemiológicamente, en Santa Cruz, en el norte cruceño, en Montero, en Yapacaní, allá al este, San Julián, y Puerto Suárez y Puerto Quijarro, son puntos rojos de tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, el hacinamiento y la pobreza condicionan tuberculosis. Las cárceles, los conventos, los cuarteles, ¿de acuerdo? Epidemiológicamente, ¿qué es lo que sucede? Más de 2.000 millones de personas están infectadas por el bacilo de la tuberculosis. En Bolivia hay alrededor de 8.000 casos cada año. Y Santa Cruz se lleva la flor en este sentido. Hay 1,5 millones de personas mueren en el mundo entero a
consecuencia de la tuberculosis. ¿Ya? Y aquí observen esto, 1.2% con tuberculosis multidrogo resistente. Esta es la primera vez que escuchan hablar, por lo menos en nefrología, el término multidrogo resistente, es la segunda vez. O sea que de 8.000 casos, el 10% serían 800, serían 80 más 1.2, 96 casos de tuberculosis MDR todos los años hay en el país. ¿Ya? 50% son fuentes de contagio y el 95% de los casos se dan en países de renta muy baja. Observen esta diapositiva tiene 26 años. En un congreso la presentaron y ¿saben qué es lo lamentable de todo esto? Que en lo que respecta a Bolivia no han habido grandes cambios. Observen qué dice aquí en Bolivia, 1.2% de pacientes con tuberculosis multidrogo resistente primaria. Vos que querés hacer tuberculosis, no hagas cirugía, hay muchos cirujanos. ¿Qué sucede cuando hay mucha oferta? Baja el precio, ¿no es? Cuando son escasos. Deben haber 1.000 cirujanos. Están peleando, hacen cirugía de vesícula hasta por 500 pesos. De ver, es increíble. Pero dependerá de vos si querés hacer película. Entonces, vean, 1.2%. Acá está Brasil, que parecería que tiene menos cantidad de pacientes con tuberculosis multidrogo resistente primaria, pero no es así. En Brasil hay 127 millones de personas y nosotros somos 11. ¿No? Entonces, vean ustedes, es importante que sepan que la tuberculosis MDR es un problema grave en nuestro país. Antes, cuando teníamos el servicio completo en San Juan de Dios, teníamos un pabellón para pacientes multidrogo resistentes, ahora ya no. Entonces, teológicamente, ¿qué es lo que sucede? Ahí está el complejo Mycobacterium tuberculosis, formado ¿por qué? Por el Mycobacterium tuberculosis hominis, en un 98%, pero también hay otros que forman parte de este complejo, como el Africanum, el bovis y el Microtis, ¿de acuerdo? Muy bien, recuerden ustedes estas características del bacilo de Koch, es un bacilo ácido alcohol resistente, que es donde crece en el cultivo de Lowenstein-Jensen. También hay otros medios de cultivo, como este Bactec, que se lo cultivaba en 9-16 días. Les voy anticipando que actualmente se hace diagnóstico de tuberculosis exactamente en 1 hora y 45 minutos. Con resistencia, con diagnóstico de resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. Lo vamos a hablar dentro de un momento. Entonces, quiero que recuerden este cuadro, porque no lo van a encontrar en ningún libro también. Es la forma como yo consigo explicar la fisiopatología. Observen esto. El bacilo entra por la vía aérea, se dirige hacia dónde, hacia los sacos alveolares, toma contacto con los macrófagos alveolares y ahí se produce el primer encuentro entre bacilos y nuestras defensas. Por lo tanto, eso es lo que se llama primoinfección tuberculosa. De ahí para adelante va a seguir dos caminos. Uno, en el paciente normal, en los que tienen buenas defensas, ¿ya? Los macrófagos van a ser muy eficientes y esos macrófagos lo van a transformar al bacilo de Koch en un bacilo durmiente. Se va a esporular y se va a ir hacia el sistema linfático y ahí puede permanecer durante días, meses u años. Eso lo demuestra lo que les dije en un principio,
que realizaron cultivo en esas momias y después de cualquier cantidad de años, de siglos, consiguieron hacerlo desarrollar al bacilo de Koch. ¿De acuerdo? La otra forma es que va hacia un paciente inmunodeprimido como el que les he contado esta mañana, el paciente que vi esta mañana, ¿ya? Paciente inmunodeprimido ¿con qué? Con VIH, pacientes fármacodependientes, pacientes trasplantados, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes desnutridos, pacientes que están haciendo tratamiento de cáncer, pacientes que toman corticoides. Entonces ahí el paciente se infecta y se produce la enfermedad porque los macrófagos no son lo suficientemente eficientes para parar la enfermedad. Entonces, el paciente que vimos esta mañana de 28 años de edad, que en la historia retrospectiva habla de más de un año de evolución, es un paciente inmunodeprimido. ¿Por qué? Por VIH. ¿De acuerdo? Entonces, después de que los macrófagos alveolares los consiguen encapsular al bacilo, se produce esto que se llama complejo de Ghon, que se va a encontrar generalmente en los vidrios pulmonares o en el parénquima pulmonar, y en realidad eso es una reacción inflamatoria de nuestro sistema inmunológico para poder detener la enfermedad. ¿De acuerdo? En la radiografía ustedes van a poder encontrar sobre todo adenopatías biliares, ¿ya? Adenopatías que se observan en la radiografía, por eso siempre hay que pedir de frente y de perfil, adenopatías paratraqueales. Y cuando ustedes encuentren adenopatías, que dijimos en la introducción a la neumología, que tienen que pensar en las 4 T: timo, tiroides, teratoma y el terrible linfoma. Y a eso le van a agregar ahora, ¿qué cosa? Tuberculosis. También le pueden agregar sarcoidosis, que también produce adenopatías en esa región. ¿De acuerdo? Pero si nosotros nos tragamos un timo, un tiroide, un teratoma, bueno, vamos a tener serios problemas, porque la tuberculosis ganglional se puede curar satisfactoriamente. ¿De acuerdo? Muchas veces vamos a ver imágenes de bronconeumonía, vamos a ver atelectasias, que muchas veces, créanme que he visto una montonera de casos de esto, tipificados como neumonía bacteriana. Es una neumonía bacteriana, pero producida ¿por qué? Por el bacilo de Koch, no por el Streptococcus neumonía. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, muchas veces puede adquirir este patrón nodular, o también se puede ver este otro tipo de patrón de tuberculosis miliar. ¿Cuáles son las formas de infección? Creo que ya llevaron infectología ustedes. ¿Todavía? ¿Bacterias? Sí. Hay bacterias de virus. Entonces, las formas de infección: la TV de reactivación, la primaria progresiva, la postprimaria y la de reinfección. Ahora, esto es también terriblemente importante. Por su localización, ¿cómo se clasifica? En tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, esa es la clasificación más conocida, pero también hay otras por sus formas clínicas, como son las agudas, subagudas y las crónicas, y también por sus formas anatomopatológicas, como son las exudativas, las gaseosas o las productivas, y por su patogenia, puede ser primaria, secundaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo se la clasifica? Dijimos, en la forma pulmonar y extrapulmonar. La tuberculosis puede afectar lo que ustedes se imaginen. Comencemos en la cabeza: tuberculosis meningia, tuberculosis cerebral. Sigamos bajando, llegamos a la vía respiratoria superior, tuberculosis laríngea. Sigamos bajando: tuberculosis traqueal, tuberculosis esofágica, tuberculosis mediastinal, tuberculosis pulmonar. Sigamos bajando: tuberculosis gastrointestinal. Sigamos bajando: tuberculosis ósea. Entonces, puede afectar cualquier tipo de órgano.
es importante destacar lo siguiente, y lo recomiendo. Vivimos en un país donde la tuberculosis ocupa un lugar muy importante dentro de la cadena epidemiológica. Ustedes ven un paciente y así en ese momento el paciente no le relate una sintomatología compatible con tuberculosis, ustedes deberían solicitar exámenes que los ayuden a hacer el diagnóstico etiológico de tuberculosis. El paciente de esta mañana tenía ganglios, 3 o 4 en el lado derecho y otros pocos en el lado izquierdo. Entonces, le van a hacer una biopsia mañana al paciente. ¿Saben qué yo creo que tiene? O es una tuberculosis ganglionar, o también, ojalá me equivoque, que sean ganglios resultantes del linfoma, como se ve en los pacientes con VIH. Ojalá sea tuberculosis, porque eso va a ayudar. Pero el diagnóstico de VIH está cierto. Tenemos el laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? Hay síntomas sistémicos. Esos síntomas incluyen fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Exactamente como este paciente nos lo relataba desde diciembre del año 2024. Y como tuvo tos, debutó con tos, fue al pronto socorro, al hospital del distrito, y lo primero que le dieron fue darle Ambroxol. Imagínense ustedes, ¿qué es el Ambroxol? Es un fluidificante de secreciones que lo va a hacer toser más. Pero la gente le da, los colegas le dan, porque creen que eso va a detener la tos. No va a suceder, porque más bien están ayudando a que se produzca más flema, por decir así, más secreción. Y el paciente va a necesitar toser para eliminar esa mucosa entre las vías aéreas. Síntomas pulmonares. Vean ustedes que les dije, ustedes con estos 10 tips pueden hacer diagnóstico de enfermedades pulmonares. Dijimos tos, expectoración, hemotisis, disnea, cianosis, fiebre, dolor torácico, roncos, sibilancias y crépitos. ¿De acuerdo? Pero también tenemos pacientes asintomáticos. Yo recuerdo un caso cuando trabajaba para una empresa petrolera hace varios años. Yo era el encargado de hacer el examen clínico general para la admisión de pacientes. Y me tocó atender a un ingeniero que iba a trabajar como gerente en esa empresa de planta, ¿no? En el campo petrolero de esa empresa petrolera extranjera. Y obviamente, efectivamente, el paciente no tenía mayores síntomas, pero yo le solicité todo, incluido una radiografía de senos paranasales, de tórax de frente y de perfil, y toda su química sanguínea. Cuando vino a los 4 o 5 días después de que lo vi a mostrarme los resultados, eritrosedimentación casi de 80. ¿Cuánto es la eritrosedimentación normal? Hola. ¿Cuánto? Oh, mi Dios. A ver, ustedes que siempre están pendientes. Oh, Dios santo, ¿qué ufis? ¿Cuánto es la eritrosedimentación normal? ¿Cuánto? ¿Ya miraron el Google o dólar? ¿Qué es lo que han mirado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto? A ver. ¿Ah? De 10 a 15, ¿no? Milímetros. Vean ustedes. No pues, oye.
Eso se lleva en primer año de medicina, ¿no? Entonces, préstenme atención. Es importante, muy importante. Cuando veo la radiografía del ingeniero era lleno de microgránulos, para mí una TV miliar. Obviamente yo no le podía poner el visto bueno para que lo contraten. Yo hice las observaciones del caso y puse mis hipótesis diagnósticas. Otra cosa, otra recomendación es importante que ustedes pongan hipótesis diagnóstica o impresión diagnóstica. No pongan diagnóstico así a seca, porque no es buena idea. Están cerrando el diagnóstico ustedes. Entonces yo puse ahí hipótesis diagnóstica, en primer lugar, tuberculosis miliar. En segundo lugar, le puse investigar sarcoidosis. En tercer lugar, investigar linfoma. Digan ustedes que el ingeniero se enojó y se vino muy iracundo a reclamarme. Yo lo observé, lo escuché, le dije, tome asiento. No, me dijo, aquí despierto yo. Muy bien, hable. Habló como sus 2, 3, 4 minutos, se desahogó. Y de ahí le dije, yo cumplo mi trabajo. Y si usted quiere llevarlo a cualquier lugar, esto le van a decir de que tiene imágenes micronodulares bilaterales difusas. ¿Compatible con qué? Con tuberculosis miliar. Ese mismo momento la mandé la radiografía para que la vea un colega muy afamado acá que tiene su servicio de rayos X, y en la tarde me las envió con un reporte. Hipótesis diagnóstico tuberculosis miliar. Le hicimos una broncofibroscopía a este paciente. Llegó la vaciloscopía y tenía un bacilo por cada 10 campos. Así hubiera tenido medio bacilo, seguía siendo tuberculosis. Al final el ingeniero agradeció, pero a veces uno así, ¿no? Uno no acredita. Muy bien, sigamos. Entonces, aquí yo le voy a mostrar algo que es importante que lo tenga. Este flujograma de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Lo primero que tenemos que saber es que un sintomático respiratorio es un paciente que tiene tos y expectoración por 15 días, por 2 semanas, ¿ya? Eso es fundamental. Los pacientes van a ser VAR positivo, o sea, bacilo ácido alcohol resistente positivo, o VAR negativo. Los pacientes BK positivos no son el problema, los problemas son estos BK negativos. Entonces, si el paciente es BK positivo, ¿qué es lo que va a suceder? O es un caso nuevo o es un caso pretratado. Si es un caso nuevo, a ese paciente yo tengo que hacerle o el esquema 1 o el esquema 3. Si es un esquema 1, se dan 4 fármacos: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. ¿De acuerdo? Durante 2 meses y 4 meses con rifampicina y hidracida. Y si mi paciente es un niño, el esquema es 2 meses con rifampicina, 2 meses con piracinamida, 2 meses con isoniazida y 4 meses con rifampicina y isoniazida en los niños. Eso es lo que deberíamos hacer. Si mi paciente es pretratado, hay un esquema especial, que yo lo llamo el esquema 2 porque es más didáctico, donde se le da, vean, lo mismo que en el esquema 1, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, solamente que ya no son 2 meses aquí, sino 3 meses. 3 meses. Y la segunda fase
se da durante 5 meses rifampicina, hidracida y etambutol. ¿Vieron la diferencia? Si mi paciente es BK negativo, ¿qué tengo que hacer? Primero tratarlo con antibiótico durante 10 días y luego, si persiste todo el cuadro, hacer nueva vaciloscopía y hacer esto que se llama GenExpert. GenExpert es un método molecular para hacer diagnóstico. Una hora 45 minutos tarda en hacerse el diagnóstico. Se usa el mismo equipamiento que se usaba para hacer detección del SARS-CoV-2 COVID-19 durante la pandemia. La diferencia eran los cartuchos que se usaban, ya lo van a ver en unos momentos. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Obviamente clínico, a través de lo que dijimos hace unos momentos, el sintomático respiratorio, el diagnóstico epidemiológico, antecedentes de contacto con el paciente. El diagnóstico laboratorial, siempre se debe solicitar la vaciloscopía. Ahora un comentario muy especial sobre la vaciloscopía. La vaciloscopía tiene una sensibilidad de 50%. En cambio el GenExpert, el sistema molecular de diagnóstico, ¿ya? PCR se llama, tiene una sensibilidad de 94 a 95%. O sea, se debería hacer a todo paciente. Actualmente en Bolivia, acá en Santa Cruz, nosotros mandamos los pacientes para que le hagan un GenExpert y nos dicen que no hay reactivo, que no hay material. Es increíble, ¿no? Pero esa es la conducta que debería hacerse, ¿de acuerdo? También se puede hacer el genotype. El genotype, pregunta de evaluación. El GenExpert nos da la sensibilidad de resistencia a la rifampicina, el genotype a la isoniazida. Se lo hacía por separado, pero ahora hay laboratorios aquí en Santa Cruz que hacen diagnóstico de reacción en cadena de polimerasa para ambos en un solo tipo de tubo o de cartucho, si ustedes quieren. Solamente que es muy caro, vale como unos 2.000 bolivianos. El otro método lo hace el programa de manera gratuita, pero no tienen material. Pero de igual manera la salud no tiene precio y hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. También se hace el diagnóstico anátomo-patológico, que consiste en encontrar qué cosa es el granuloma específico. Vean ustedes, este es el equipo de GenExpert que lo utilizamos en Bolivia hace más de 10 años, en Santa Cruz, mejor dicho. Vean este equipo, es del tamaño de una computadora o de una conservadora pequeña, ¿no? Vean ustedes, 95% de sensibilidad, 98% de especificidad. Si mi paciente es BK negativo, tiene 88% de sensibilidad, 95% de especificidad. ¿En cuánto tiempo se hace? En 1 hora y 45 minutos. ¿Cuánto tiempo dura el cultivo? 28 días. ¿Ah? 28 días. 4 semanas a 6 semanas. Entonces es un método muy bueno, excelente diría yo. ¿De acuerdo? Entonces vean, estos son los cartuchos que se utilizan. Se colocan ahí adentro, se colocan adentro y se espera que la máquina lo hace todo. Estas mismas máquinas se utilizaban acá en Santa Cruz para detección del COVID-19. Lo único que se cambiaba era el cartucho. Este es cartucho para tuberculosis, para rifampicina, y el otro era para COVID-19. Este es el equipo de genotype. ¿Ya? Con este se puede hacer diagnóstico de la resistencia a la rifampicina. Pero recuerden que acá de manera particular ya hay laboratorios que hacen simultáneamente con una sola muestra
el diagnóstico de tuberculosis con resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. Entonces, esto es lo que le han hecho a la mayoría de ustedes, ¿no? La prueba de la tuberculina, ¿de acuerdo? A muchos le han hecho esto que se llama reacción de Mantoux, que se lo lee a las 48 a 72 horas, y muchas veces han visto este tipo de reacción, ¿ya? Una reacción de mayor a 5 milímetros de induración ya se lo considera reactivo, pero ojo, eso no quiere decir que el paciente esté enfermo. Yo recuerdo que en el año 87, cuando nos hicieron a nosotros acá para ingresar a trabajar al San Juan de Dios, yo di 35 milímetros y apavorada me llama la jefe de laboratorio y me dice: doctor, usted tiene que hacer tratamiento para la TB. ¿Y por qué? Porque ha dado como 35 milímetros su reacción. Yo le dije: lo siento, licenciada, pero no voy a hacer tratamiento. ¿Por qué debería hacer? Entonces le expliqué que ese método no nos dice que el paciente está enfermo, nos dice que el paciente está infectado, así como están todos ustedes, aquí estamos toditos infectados, pero no estamos enfermos. Pero si las condiciones inmunológicas varían, si nos deprimimos inmunológicamente, con seguridad podemos enfermar. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico inmunológico, ¿a través de qué? De la reacción de la tuberculina, ¿de acuerdo? El diagnóstico radiológico con un patrón subjetivo de tuberculosis, ven ustedes. De aquí para adelante me encantaría que cualquier síndrome de condensación que vean ustedes en una radiografía, en cualquiera, campo pulmonar superior, medio, inferior, unilateral o bilateral, no solamente deben pensar en neumonía, no solamente deben pensar en tromboembolismo pulmonar, no solamente deben pensar en atelectasias, en neoplasias, en construcciones, en derrames, a eso agréguenle tuberculosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, esto también es importante que ustedes lo manejen, porque a pesar de que hay algunos colegas pediatras que dicen que esto está obsoleto, están completamente equivocados. Esto es lo que se llama el score para tuberculosis infantil de Toledo Kaplan, que ustedes lo van a llevar probablemente cuando estén en pediatría. Vean ustedes, tiene 6 criterios. Primer criterio bacteriológico, es el aislamiento del bacilo de Koch, vale 7 puntos. El criterio anatomopatológico, se encuentra el granuloma específico, 4 puntos. El inmunológico, PPD mayor a 10 milímetros, 3 puntos. El criterio radiológico, imagen subjetiva de BK, 2 puntos. El criterio clínico, clínica subjetiva de TB, 2 puntos. El epidemiológico, contacto, si el paciente es contacto de TB, 2 puntos. Si mi paciente en la sumatoria da 7 puntos o más, ese paciente tiene TB. Si mi paciente diera entre 5 a 6 puntos, ¿está con sueño? Te voy a donar una pastillita de café. ¿Saben ustedes que cuando chupando pastillitas y mi hija se molesta? Papá, no puedo. Pero que me encanta, siempre me encargaron los toffees. ¿Saben ustedes que mi papá, cuando estábamos en la escuela, tenía ahí arriba en su repisa una caja de toffees, los famosos cremalitos? Si nosotros hacíamos las tareas hasta las 6 de la tarde, ganábamos un cremalito. Pero si no lo hacíamos, nos quedábamos mirando los cremalitos. Muy buena forma de educar, ¿no? Yo los entiendo ustedes. ¿A qué hora entran? A las 7, ¿no?
O sea que a las 6 se vienen de casa, 6:30. Pero vale la pena, ¿sabes? Ya van a ver ustedes cuando sean ricos y famosos, que tengan su Lamborghini en la puerta y tengan allá su chalet con piscina en el Urubón. Vamos a decir, el doctor Arce tenía razón. Vale la pena hacer eso. Bueno, entonces, si da 7 puntos o más, ese paciente tiene TB. Si mi paciente diera de 5 a 6 puntos, probablemente tenga TB. Hay que hacer la prueba terapéutica. ¿En qué consiste la prueba terapéutica? En darle tratamiento durante 2 semanas y observarlo. ¿De acuerdo? Si mi paciente tiene de 2 a 4 puntos, probablemente tenga TB. Y si tiene 2 puntos solamente, ese paciente no tiene TB. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, también se puede encontrar que se llama el signo de la sombra húmeda. Yo lo he visto pocas veces, la verdad. ¿Saben por qué? Porque para eso se necesita que el paciente esté en una cama bien echadito, tan sudoroso. Vean que aquí hay una sombra de la cabecita y de la espalda, ¿no? Entonces se llama ese el signo de la sombra húmeda. El paciente que yo vi esta mañana me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo transpiro mucho. Y transpiro en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día. Pero más en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando ya son las 4 o las 5 de la tarde, comienzo a transpirar y transpiro harto. Y el diagnóstico clínico era eso, ¿no? Obviamente, vean esta, más o menos así era lo que tenía la siembra miliar que tenía el ingeniero que yo les conté hace unos momentos. Esta es una tuberculosis miliar. Estos son los pacientes más peligrosos porque pueden fallecer por hemoptisis o también por insuficiencia respiratoria. Imagínense que el pulmón está lleno de millones de microgránulos. La ventilación, la perfusión y la difusión se está alterada. ¿Acaso no hemos dicho que el principal trastorno que causa insuficiencia respiratoria son los disturbios de ventilación-perfusión? Ahí está la explicación. Vean esto, hemos dicho de que cualquier paciente que tenga una imagen compatible con un síndrome de condensación pulmonar, peor si es cavitario, piensen en tuberculosis, o piensen también en cáncer de pulmón, piensen en hidatidosis pulmonar, piensen en silicosis, piensen en absceso pulmonar. ¿Ya? Vean esto, un paciente con neumocitis girovesi, paciente con SIDA. Vean esto. Este caso fue verdaderamente fantástico. Esta es una paciente que enviada de Trinidad. Me hablaron, me pidieron que yo vaya a ver la Trinidad. Yo le dije, mejor envíenla acá a Santa Cruz. En el Beni no tenían ni tomógrafo en esa época. Entonces se trataba de una paciente que llevaba casi 2 semanas internada con muy buenos antibióticos y no mejoraba. Pero si ustedes observan, aquí hay una imagen de condensación y parecería que hasta hay una cavitación. Yo le solicité una radiografía de perfil y efectivamente hay aquí el lóbulo, el segmento superior del inferior izquierdo está cavitado. Le pedí una tomografía y vean ustedes lo que nosotros encontramos. ¿La ven la cavitación ahí? ¿Ah? Este paciente no debería haber venido a Santa Cruz. Si hubieran pensado, la señora era diabética, usaba insulina, y como la señora era dueña de cualquier cantidad de una estancia con muchísimas vacas, nunca pensaron en tuberculosis, le dijeron es una neumonía, pero era una neumonía basilar. Vayan firmando. Entonces, esta paciente llegó y lo que tenía era una tuberculosis, paciente diabética. Vean esta otra, una atelectasia del lóbulo superior. Vean esto, ¿ya? Tuberculosis. Vean esto. Este paciente fue muy interesante. Vean esto, es un neumotórax espontáneo.
Se levantó de mañanita el paciente, fue a hacer al baño, a hacer el número 2 y de pronto comenzó a gritar que le faltaba el aire. ¿Qué fue lo que hizo? Prueba de Valsalva con glotis cerrada. Pujó y ahí estalló un bleps, una burbuja en la superficie pleural y hizo un neumotórax espontáneo. Vean esto, un gran derrame pleural para que no se olviden, vean. Obliteración del seno costofrénico, curva parabólica y desplazamiento del mediastino de la silueta cardíaca hacia el lado opuesto de la lesión. Vean este paciente. Recuerden, cualquier imagen que produzca un enrestamiento de la silueta cardíaca, piensen en pericarditis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle la vuelta y se ve lo que se llama imagen en copa de champán. ¿De acuerdo? Vean esto, la tuberculosis afecta a todo, no solamente pulmón, una TB biliar, también cerebral. Vean aquí un tuberculoma, aquí hay otro, y la TB ocular. Vean esa retina, ¿no? Retina. Vean esto, una siembra increíble en ambos campos pulmonares. ¿Ya? ¿Eso es una tuberculosis biliar? Sí, fregada, ¿no? Vean esto. ¿Ya? Vean, aquí se ven mejor los microgramas. ¿Ya? Vean esto. Tuberculosis. Síndrome de destrucción pulmonar, se puede ver todo esto, solamente hay este pedacito sano, todo lo demás está destruido. Vean esto, un gran derrame pleural masivo, otro derrame pleural masivo, otro derrame pleural masivo, otro derrame pleural masivo, un empiema pleural. Observen esa imagen. ¿Por qué la diferencia entre derrame, entre esta? Observen ustedes aquí que hay desplazamiento y aquí que es lo que hay un nivel hidroaéreo. Cuando vean el nivel hidroaéreo, piensen en empiema pleural siempre. Vean esto, un síndrome de condensación pulmonar del lóbulo superior derecho. Pero vean esto, en realidad lo que había era una gran cavitación y esto es una bola fúngica, llamado también aspergilloma, micetoma, son sinónimos. ¿Ya? Aspergilloma, bola fúngica, micetoma. Qué interesante, ¿no? Otro paciente con un neumotórax en el lóbulo superior derecho. Vean esto, una imagen de cavitación en una condensación en un absceso pulmonar. Vean esto, otro absceso pulmonar. Vean esto, aquí otro absceso pulmonar. Una imagen compatible con una neumonía. El paciente tratado más de una semana con antibióticos, no era neumonía, era una neumonía de tipo bacilar, no bacteriana por estreptococo neumonía. Otra imagen de condensación, otra imagen con imagen. Vean esto, qué bonito. Este paciente pagó con su vida. Esta es lo que se llama imagen en ala de mariposa. Lo que tenía en realidad este paciente era una insuficiencia respiratoria por edema agudo. Otro empiema pleural. Vean, otro neumotórax espontáneo. Derrame pleural. Vean esto también, otro neumotórax con empiema pleural. Vean esto, qué bonito, un síndrome de condensación cavitado, ¿ya? Un absceso de pulmón, un absceso de pulmón. Vean esto, una imagen de atelectasia del campo pulmonar derecho. Recuerden que las atelectasias pueden ser por tracción, ejemplo, tuberculosis, atelectasia por obstrucción, cuerpos extraños, tumores, rollas de moco, o también atelectasia por compresión en caso de tumores extrabronquiales, por ejemplo. Atelectasia pasiva, como el derrame pleural y el neumotórax, y atelectasia tensioactiva, como en el distrito respiratorio. Vean esta imagen de condensación, tuberculosis, también todos son pacientes de la sala, en muchas casos. Un gran derrame, obliteración del seno costofrénico, curva parabólica y desplazamiento del
del mediastino. Pero también hay tuberculosis cutánea, por si acaso. ¿Ven? ¿No? Muchas veces se puede encontrar esto, sobre todo en los niños, confundido con sarampión, es tuberculosis cutánea. O este caso, vean, este caso, ¿qué es lo que se observan? Son imágenes de niveles hidroaéreos. Este paciente me llamaron a mí a la emergencia para decirme que había un paciente con neumonía, que necesitaban que yo lo vea, que lo interne. Fuimos a verlo, le oculté el tórax anterior, posterior y no había nada. Entonces siempre hay que ocultar el tórax y el abdomen. Al ocultar el abdomen parece que apreté mucho y gritó el señor. ¡Ah! Volví otra vez a quererle apretar y, por favor, doctor, me duele. Yo dije, esto no es ninguna neumonía, esto es una reacción peritoneal. Le dije al cirujano de turno y él me dijo, doctor, eso es una neumonía. Dice, aquí el médico soy yo. Qué bueno, qué bueno, excelente. Así que me quedé unos 10 minutos ahí y nada. Dije yo, mientras yo esté aquí no van a hacer nada. Así que me fui a la sala y yo miraba por la ventana. Como a los 20 minutos más o menos han pasado con el paciente de ir a cirugía en la clínica. Yo esperé unos minutitos y de ahí me subí al quirófano. Justo llegué cuando estaban abriendo cavidad abdominal. Era una perforación de estómago por úlcera nasogástrica, por úlcera gástrica. Vean ustedes la neumonía. Entonces son niveles hidroaéreos, ya, en un abdomen agudo quirúrgico. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con respecto al tratamiento? Observen esto. Si ustedes me manejan este esquema, les aseguro que ustedes saben tratar tuberculosis. Vean, aquí están los 5 medicamentos. Yo siempre la pongo la estreptomicina porque hay que recordarla. Ya no se la usa actualmente, pero hay que recordarla. Isoniazida, dosis kilogramos peso, 5 miligramos por kilogramo peso. La dosis diaria es 300 y la presentación es 100. Rifampicina, 10 miligramos kilogramos peso. La dosis diaria es 600 y la presentación es 300. El etambutol, 15 miligramos por kilogramo peso, 1200 la dosis diaria y 400 miligramos es la dosis de presentación. La estreptomicina ya no se la usa, pero hay que recordarla. 15 miligramos por kilogramo peso, la dosis diaria era 750 y los frascos venían de 1 gramo. La piracinamida, que se la abrevia con la letra Z, 25 miligramos por kilogramo peso, 1500 dosis diaria y la presentación 500. Es importante que ustedes recuerden que pacientes que superan los 50 kilos hay que hacer dosis estándar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el esquema 1 de tratamiento? 2 meses más 4 meses. ¿En quiénes se da esto? En todo paciente, ¿ya?, virgen de tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera: isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, a las dosis que ya dijimos, 5, 10, 15, 25. ¿De acuerdo? La dosis diaria de isoniazida 300, de rifampicina 600, de etambutol 1200, piracinamida 1500 y la presentación aquí que les he dicho. Eso les voy a preguntar, así que ustedes tienen que memorizar. ¿De acuerdo? Los otros 4 veces, ¿en qué le damos? Solamente isoniazida y rifampicina a la dosis que ya les he dicho. 5 miligramos y 10 miligramos. La presentación, la dosis diaria 300 y 600 y la presentación 100 y 300. El esquema 2. ¿A quiénes se da el esquema 2? A los pacientes que fracasaron al esquema 1. Por si acaso, yo debo ser uno de los pocos neumólogos en Bolivia que se opone a este esquema. Ya les voy a explicar por qué. Vean, esquema 2 para fracasos y abandonos de tratamiento. ¿Cómo es? La primera fase se da 3 meses. ¿Con qué? Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, igualito que la anterior.
Y la segunda fase se da durante 5 meses. ¿Con qué? Con isoniazida, rifampicina y etambutol, a las dosis habituales. ¿Por qué me opongo? Porque si el paciente es resistente a alguno de los fármacos, ustedes le están volviendo a dar un medicamento que no le hace efecto y están provocando mayor resistencia de los otros medicamentos. Por eso no comparto, pero el programa es nacional, hay que hacer caso. El esquema 3 es el esquema pediátrico, también 2 meses más 4 meses. Los primeros 2 meses, ¿qué se da? Isoniazida, rifampicina, piracinamida. Es importante que ustedes recuerden que la isoniazida se abrevia con la letra H, con la rifampicina con la letra R y la piracinamida con la letra Z. Si ustedes le ponen la letra P, eso significa fósforo, ¿no ven? Entonces la respuesta está mal. ¿A qué dosis se da? 5, 10 y 25 miligramos por kilogramo peso. La dosis diaria va a depender de cuántos kilos pesa el paciente. Y la presentación siempre va a ser la misma. La segunda fase se da isoniazida y rifampicina a la dosis que ya hemos mencionado. ¿Qué es la RAFA? La RAFA es la reacción adversa a fármacos. Cualquier medicamento puede dar RAFA. Cualquiera. No siempre los medicamentos para la TB, la aspirina, por decir así, la miodarona, cualquier fármaco puede dar una reacción adversa a fármacos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas reacciones adversas, por ejemplo, para la isoniazida, rifampicina y piracinamida, complica ¿con qué? Con hepatitis. La isoniazida solita con daño al sistema nervioso, piracinamida, malestar estomacal y aumento del ácido úrico. La rifampicina da alteraciones inmunológicas, la streptomicina da daño al oído y el etambutol alteraciones visuales. ¿Cómo se maneja eso? Préstenme atención. Ustedes tienen un paciente que les ha dado una RAFA, ese momento hay que suspender el medicamento. Yo sé que alguien le va a decir, no, que hay que ir dándole de a poquito. No. Dio RAFA, ese rato hay que suspender y llamar a los que saben. ¿Quiénes son los que saben? Los dermatólogos y los alergólogos. Y para eso se va a hacer un protocolo. El protocolo de tratamiento de un paciente de RAFA es individualizado, ¿ya? Personalizado. Observen esto. Vean ese brazo, parece que está como pelechando, ¿no? ¿Sí? Vean, la mano se pone roja, el brazo y la mano se pone roja. Vean, rojísimo. Es una reacción adversa a fármaco. Vean, completamente rojizo. Vean este paciente, así llegan los pacientes. Parece un gran quemado. Observen, este paciente tuvo más de 1 año en la sala haciendo esquema de tratamiento de la RAFA. Vean cómo se fue. Así mejoró, ¿no? En cambio, este otro paciente no tuvo esa suerte. Este paciente llegó así, ¿ya? Y los familiares decían que lo habían embrujado al paciente, le habían hecho un trabajo y se lo llevaron con alta solicitada. Nosotros no queríamos soltarlo, pero vino la familia con su abogado y tuvimos que dejarlo salir. Le dijeron que era un mal puesto. Mal puesto es algo así como un hechizo. Y también le dijeron, el brujo le dijo que solamente podía sanar si lo hacían nacer de nuevo. Es importante que nosotros sepamos estas cosas porque vamos a ir algunas veces al campo. Resulta que, ¿cómo lo hacen nacer de nuevo al paciente? Lo llevan al campo generalmente, matan una vaca, le sacan el contenido de la barriguita y ahí lo meten dentro de la barriga del paciente y lo hacen nacer de nuevo. Obviamente eso fue lo que hicieron después de unos días, regresó así el paciente. Así regresó, parecía un gran quemado.
y falleció unos 2 o 3 días después. ¿Ya? Esto es otro paciente también del servicio, vean cómo ha dado una rafa en la boca o en los pies también. Muy bien, ¿qué es el paciente con tuberculosis MDR y XDR? La MDR significa multidrogoresistente. Préstenme atención que después quiero que me respondan bien todo esto en la evaluación. Y XDR